Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tácticas de ajedrez. Hoy hablaremos del segundo principio para una buena apertura, el desarrollo de las piezas. Como lo hice con el principio número 1, que era el dominio del centro, en nuestro canal de Instagram dejé un video corto de 1 minuto. Pero hoy quiero profundizar más sobre las rutas que necesitan tomar, las más factibles y las mejores que necesitan tomar nuestras piezas para llegar a esta zona del tablero y poder luchar por ella de buena manera. Iniciaremos hablando del caballo. El caballo es la única pieza, obviamente a excepción del peón, que puede realizar el primer movimiento en la partida, tanto para blancas como para negras. Y su movimiento habitual cuando pasa esto es por C3 y F3 para las blancas y C6 y F6 para las negras. Es decir, de esta manera si sacáramos los 4 caballos. Y es por eso que estas casillas, vuelvo a repetir, C3 y F3 para las blancas y C6 y F6 para las negras, se consideran las casillas naturales de salida para los caballos. Y se preguntarán, ¿por qué estas casillas son consideradas naturales? ¿Y por qué no, por ejemplo, A3 o H3 para las blancas y A6 o H6 para las negras? Y la razón es sencilla y lo hablamos en el video anterior. Desde estos puntos, donde están ubicados los caballos, tienen mayor influencia sobre el centro del tablero, tanto los caballos negros como los caballos blancos. Mientras tanto, si por ejemplo ubicáramos a un caballo en el extremo del tablero, nos daríamos cuenta que su influencia sobre el centro no sería la misma. Pero ¿qué pasa si el movimiento del caballo no es el primero que realizamos? Entonces, por ejemplo, realizamos la salida E4 y E5 realizan las negras y queremos realizar el segundo movimiento con el caballo. En este caso, se sigue considerando natural la casilla F3 debido a que nosotros hicimos esta salida con el fin de darle espacio, de darle vía libre tanto al alfil como a la dama. Y si nosotros por equivocación jugáramos caballo E2, es cierto que tiene un poco de influencia sobre el centro del tablero, pero estaríamos perdiendo la ventaja de la apertura porque le estamos tapando el paso tanto al alfil como a la dama. Del otro lado se consideraría exactamente igual. Por ejemplo, queremos salir con peón de dama, que sería D4 y D5 responden las negras. La casilla natural para salir de este caballo sería C3, debido a que, volvemos a explicar, si lo sacamos por D2, le estaríamos tapando la salida al alfil al que le íbamos a dar vía libre cuando realizamos el movimiento D4. ¿Esto quiere decir que la salida de los caballos por la segunda fila es mala o no se puede realizar? No, tampoco hasta ese extremo. De hecho, hay aperturas que se realizan de esta manera, pero se tienen que tener los conceptos claros y los movimientos que vienen luego de dicha apertura. Para los principiantes se les recomienda que los caballos salgan por la segunda fila una vez los alfiles ya hayan salido hacia el medio del tablero para que de esta manera no interfieran en su movimiento. Entonces, para mostrar un ejemplo típico de cuando el caballo se desarrolla por la segunda fila, nos volvemos a encontrar con un sistema Londres donde nos damos cuenta que después de que el alfil de casillas negras ya se ha desarrollado, el caballo puede salir por la casilla D2 y no interfiere en el movimiento. También puede ser considerado necesario porque en el sistema Londres una maniobra típica es que un caballo termine en D5 y se intercambie y el otro, al haberse desarrollado por D2, puede venir a maniobrar para incrustarse en D5 nuevamente. Entonces, para concluir con el tema de los caballos, obviamente dependerá de la apertura o la defensa que utilice cada uno,
pero siempre se recomienda desarrollarlos por las casillas que referenciamos como naturales. Ahora pasamos a los alfiles. Los alfiles cuentan con la particularidad de que su desarrollo no se ve determinado por ninguna casilla, es decir, todas las casillas por las que se desarrolle, bien sea por E2, D3, C4 o B5, se consideran buenas dependiendo de lo que se vaya a jugar. Lo mismo sería el alfil de casillas negras, que podría perfectamente tener un desarrollo por D2, E3, F4 y G5, dependiendo de lo que esté buscando. Por ejemplo, en la apertura española nos damos cuenta que el alfil se desarrolla por B5, atacando directamente al caballo que está defendiendo al peón, o sea, está teniendo incidencia en el centro del tablero. Y por ejemplo, en la apertura italiana se desarrolla por C4, atacando directamente al punto más débil de las negras, que es F7. Ahora, ubicar el alfil en la segunda o tercera columna, aunque no es malo, se considera que es bastante pasivo. Inclusive la jugada D3 se recomienda hacerla una vez el peón de D haya salido, debido a que así no retrasa el desarrollo del alfil de casillas negras. Finalmente, hay mucha gente que considera que jugar por los fianchetos con los alfiles, es decir, por las casillas B2 y G2 para las blancas y B7 y G7 para las negras, se considera malo. Sin embargo, esto no es cierto, debido a que esta maniobra se realiza a todos los niveles, en cuanto a maestros, jugadores de club y jugadores amateur. Y esto gracias a que el alfil se ubica en la gran diagonal, que es bastante recomendable, está apuntando a una posible torre del jugador rival, que si se descuida podría caer. Además, sin importar el enroque que realice el rival, por ejemplo, enroque corto o enroque largo, los alfiles podrían en algún momento llevar a cabo un ataque directo sobre esa zona. Finalmente, para hablar tanto del desarrollo de la dama como de las torres, tendremos que llegar a una posición como esta, donde vemos que todas las piezas menores ya están desarrolladas y ambos bandos ya se encuentran enrocados. En este punto es donde deberemos encontrar el desarrollo para la dama, bien sea por la segunda fila o por alguna diagonal, y lograr conectar ambas torres. Conectar, ¿qué quiere decir? Que la una proteja a la otra. Cuando logremos este cometido, podremos traer las torres al centro, que es por donde comúnmente se desarrollan, para que tengan mucha más influencia en el juego. Por último, vale aclarar que todos estos movimientos van a variar, depende de la apertura y la defensa que juegue cada uno. Obviamente hay algunos en el que la dama se desarrolla prematuramente, inclusive antes que las piezas menores. Así que esto más o menos es lo que comúnmente deben aprender los principiantes para jugar aperturas relativamente cómodas en posiciones abiertas y sin tantas complicaciones. Espero que este video haya sido de su agrado y utilidad, y si tienen alguna sugerencia o recomendación los estaré leyendo en los comentarios. Mi nombre es David Guerrero y nos vemos en un próximo capítulo de Tácticas de Ajedrez.